El ruido de la lluvia contra los cristales de la mansión en La Moraleja armonizaba con el estado de ánimo de Rafael Vasconcelos Montero. El empresario de 42 años miraba por la ventana de su despacho, observando cómo Madrid era engullida por una tormenta que parecía no tener fin, al igual que sus problemas. Sus ojos cansados reflejaban no solo noches mal dormidas, sino un vacío que ni sus miles de millones lograban llenar. En el otro extremo de la mansión, el llanto de Miguel, su hijo de 1 año y 2 meses, resonaba por los pasillos. Rafael respiró hondo, masajeándose las sienes. Era el 5.º día sin niñera, desde que despidió a la señora Neusa por supuestamente intentar vender fotos de Miguel a una revista de celebridades. Antes de ella, fueron otras 4 en menos de medio año. Jurema, acusada de robar joyas, Sandra por romper las reglas de seguridad, Clotilde por negligencia y Marlene por chismorrear sobre la familia. Señor, la candidata ha llegado. Su mayordomo Sebastián interrumpió sus pensamientos con una voz comedida. Rafael asintió sin entusiasmo. Hágala pasar. Cuando la puerta se abrió, entró una mujer de aproximadamente 30 años, cabello negro recogido en un moño simple, ropa discreta y una sonrisa tímida en los labios. No era lo que Rafael esperaba de una niñera enviada por la agencia más cara de Madrid. Buenas tardes, señor Montero. Soy Luisa Aparecida Silva, pero puede llamarme Luisa. Rafael no se levantó para saludarla. La analizó con una mirada clínica, la misma que usaba para evaluar terrenos antes de erigir sus rascacielos. ¿Sus documentos y referencias?, preguntó secamente. Luisa extendió una carpeta. Está todo aquí, señor. Trabajé 7 años con la familia Andrade en Pozuelo de Alarcón y 5 con los Bueno en el barrio de Salamanca. Tengo formación en pedagogía y primeros auxilios. Rafael hojeó los documentos con aparente desinterés, pero su mente registraba cada detalle. Le impresionaba que alguien con ese currículum se postulara para cuidar a un niño en una casa donde ninguna niñera duraba más de 2 meses. ¿Por qué dejó su último empleo? La familia se mudó al Reino Unido, señor. Me ofrecieron llevarme, pero preferí quedarme en España. Tengo a mi madre enferma que necesita cuidados. Rafael enarcó una ceja. Era una respuesta demasiado conveniente, perfecta para despertar simpatía. Su instinto, el mismo que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país, le decía que había algo más. Voy a ser directo, señora. Señorita, corrigió ella suavemente. Señorita Silva, mi hijo es la única familia que me queda desde que perdí a mi esposa. No tolero fallos. Esta casa tiene reglas estrictas. Se levantó caminando hasta la ventana mientras enumeraba. Primero, no toque nada de mi despacho sin autorización expresa. Segundo, no tome a mi hijo en brazos, a menos que sea absolutamente necesario. Tercero, nada de móvil durante el trabajo, excepto para emergencias. Cuarto, toda correspondencia o entrega pasa por mí o por Sebastián. Quinto, no reciba visitas, ni siquiera familiares. Sexto, la habitación de Miguel tiene un monitor. Usted oirá si llora, pero no duerma durante el horario de trabajo. Luisa escuchaba atentamente, sin mostrar sorpresa o indignación. Esa calma irritaba a Rafael. Cualquier persona normal protestaría contra reglas tan estrictas. Entendido, señor Montero. ¿Puedo conocer a Miguel ahora? Rafael apretó el interfono. Sebastián, traiga a Miguel al despacho. Mientras esperaban, Rafael volvió a analizar a Luisa. Había algo familiar en ella que no lograba identificar. Quizás era solo el tipo común de fisonomía que se ve todos los días en las calles de Madrid. El mayordomo entró cargando un bebé de mejillas rosadas y ojos grandes, pero tristes para un niño tan pequeño. Miguel no sonreía, solo observaba todo con una mirada distante que partía el corazón de quien no estuviera acostumbrado. «Este es Miguel», dijo Rafael, sin hacer ademán de tomar al hijo de los brazos del mayordomo. Luisa se acercó despacio. «Hola, Miguel. Qué niño tan bonito eres». Para sorpresa de Rafael, Miguel no lloró como solía hacer con extraños. Solo miró a Luisa con curiosidad. «¿Puedo?»,
preguntó ella, extendiendo los brazos hacia el bebé. Rafael dudó, pero asintió. Sebastián transfirió a Miguel a los brazos de Luisa, quien lo recibió con naturalidad. En lugar de sacudirlo o hacer monerías, ella simplemente lo sostuvo en brazos, mirándolo a los ojos como si conversaran silenciosamente. Empieza hoy. Sebastián le mostrará su habitación y las dependencias de la casa. Salario según lo discutido con la agencia, día libre los domingos. Cualquier problema, hable con él primero. Gracias por la oportunidad, señor Montero. Cuidaré bien de Miguel. Rafael le dio la espalda, volviendo a su mesa. ¿Puede retirarse? Cuando la puerta se cerró, suspiró. Algo en aquella mujer le incomodaba profundamente. Quizás era esa sonrisa demasiado sincera, o la manera en que Miguel no lloró en sus brazos. En sus negocios, Rafael siempre había confiado en su intuición, y ahora ésta gritaba que algo andaba mal. 3 horas después, mientras revisaba contratos en su despacho, Rafael oyó un sonido que no reconoció de inmediato. Era agudo, melodioso y feliz. Se levantó de repente, siguiendo el sonido hasta la sala de estar. Se detuvo en la puerta, incrédulo ante la escena. Luisa estaba de rodillas en el suelo, pasando un paño húmedo por el piso, mientras tarareaba una canción de cuna. Miguel, sentado en su corralito, aplaudía torpemente. Shahen reía, una carcajada genuina, algo que Rafael no oía desde hacía meses, desde antes del hospital, desde antes de Carolina. El empresario sintió un nudo en la garganta. En lugar de alegría por la risa de su hijo, sintió rabia. ¿Cómo aquella mujer había logrado en 3 horas lo que él llevaba meses intentando? ¿Cuál era su secreto? O peor, ¿cuál era su verdadero interés? Retrocedió silenciosamente antes de ser notado, volviendo al despacho con pasos pesados. Tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Seguridad Águila Dorada, buenas tardes», contestó una voz grave al otro lado de la línea. «Aquí es Rafael Montero. Necesito instalación urgente de cámaras de seguridad. Hoy, lo más discretas posible, en todas las habitaciones». «¿Todas, señor Montero? ¿Esto incluye áreas privadas como dormitorios y baños?» Rafael dudó solo por un segundo. «Todas. Quiero monitoreo remoto en mi móvil y discreción absoluta». «Sí, señor. Podemos enviar un equipo en 1 hora». Al colgar, Rafael se sentó pesadamente en la silla. Parte de él sabía que estaba exagerando, pero otra parte, la que había construido un imperio y lo había protegido de estafadores y oportunistas, decía que solo estaba siendo prudente. En el pasillo, la risa de Miguel resonó de nuevo, seguida por la suave voz de Luisa cantando «Duerme, mi niño». Rafael cerró los ojos. Algo andaba mal, muy mal. Y él descubriría qué era, sin importar el costo. Los técnicos de Águila Dorada trabajaron con eficiencia sobrenatural. En menos de 4 horas, 19 cámaras fueron instaladas estratégicamente por la mansión de Rafael. Microcámaras del tamaño de botones, camufladas en objetos decorativos, luminarias e incluso en ositos de peluche. Cuando se fueron ya pasaban las 10 de la noche y Rafael tenía en su móvil una aplicación que transformaba la mansión en un reality show particular. Sebastián, el único empleado que sabía de las cámaras, además del propio Rafael, se mostró visiblemente incómodo. «Señor, si me permite la osadía, ¿esto no es un poco extremo?» Rafael, que observaba la transmisión en vivo de la habitación de Miguel, donde Luisa arreglaba la cuna del niño dormido, no apartó la mirada de la pantalla. «Extremo es confiar nuestro bien más preciado a una extraña, Sebastián. Ya hemos visto de todo en esta casa». El mayordomo que servía a la familia Montero desde los tiempos del padre de Rafael carraspeó discretamente. «El señor su padre siempre decía que la confianza». «Mi padre ya no está aquí», cortó Rafael secamente, «y no lo estaría si hubiera sido más cauteloso con las personas que dejó entrar en su vida». Sebastián bajó los ojos. «Como desee, señor. ¿Puedo retirarme?» Rafael asintió despidiéndolo con un gesto. Solo en su despacho aumentó el volumen de la aplicación.
Luisa cubría a Miguel con delicadeza, ajustando la temperatura del aire acondicionado y verificando el monitor de bebé. «Duerme bien, pequeño», susurró ella, acomodando un osito de peluche al lado del niño. «Mañana volveremos a intentar esos pasitos». Rafael frunció el ceño. Miguel aún no andaba, aunque ya tenía edad para ello. Los médicos decían que algunos niños tardaban más, que no había motivo de preocupación, pero Rafael sospechaba que el retraso tenía relación con todo lo que había sucedido en los últimos meses. Luisa salió de la habitación de puntillas, dejando una pequeña luz nocturna encendida. Rafael cambió rápidamente a la cámara del pasillo, luego a la de la sala, siguiéndola por las habitaciones de la casa. Se detuvo en la cocina, llenó un vaso de agua y se sentó a la mesa, sacando de su bolso un libro gastado por El Tiempo, Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Rafael puso los ojos en blanco. Claro que ella llevaría un libro de esos, probablemente parte de la puesta en escena, para parecer intelectualizada. Después de unos minutos de lectura, Luisa guardó el libro, lavó el vaso y se dirigió a la habitación de empleados en el piso inferior. Rafael continuó monitoreando, pero ella solo tomó una ducha rápida. Se vistió con un pijama simple y recatado. Hizo una llamada breve, aparentemente a su madre por la conversación sobre medicamentos y visitas médicas, y finalmente apagó las luces para dormir. Nada de comportamiento sospechoso, nada de fotos escondidas del bebé, nada de exploración por la casa, ningún intento de abrir cajones o armarios. Rafael sintió una punzada de decepción. Casi quería pillarla en algo condenable para justificar su paranoia. A la mañana siguiente, Rafael despertó sobresaltado con el sonido del móvil. Se había quedado dormido sobre el escritorio, la aplicación de vigilancia aún abierta. En la pantalla, Luisa ya estaba de pie, preparando el biberón de Miguel en la cocina mientras tarareaba bajito. Miró el reloj. 6:30 de la mañana. Madrugadora, murmuró para sí mismo, frotándose el rostro cansado. Los días siguientes establecieron un patrón. Luisa era casi irritantemente competente. Despertaba antes que todos, cuidaba de Miguel con devoción, mantenía la casa en orden, aunque esa no fuera su función principal, y siempre encontraba maneras creativas de estimular al bebé. Rafael observaba todo por el móvil, buscando fallos, comportamientos sospechosos, cualquier señal de que sus sospechas tuvieran fundamento. En su lugar, encontraba solo escenas que lo dejaban cada vez más confuso. Luisa conversaba con Miguel como si él entendiera cada palabra, leyendo historias, explicándole el mundo a su alrededor. «Mira, Miguel, esta es la letra A, de avión. Avión», decía ella, mostrando un libro colorido. «Un día vas a viajar en avión y ver las nubes de cerquita». En otra ocasión, sentada en el jardín con el bebé en brazos, señalaba las flores. «Esta amarilla es girasol. ¿Sabes por qué se llama así? Porque sigue al sol durante el día, siempre girada hacia él. Igual que tú, que siempre miras a quien te está hablando, ¿verdad?» Miguel, que antes rara vez reaccionaba a estímulos, ahora sonreía, balbuceaba e incluso se reía a carcajadas con las interacciones. Era como si Luisa tuviera una llave mágica para el mundo interior del niño, un mundo al que Rafael, con toda su fortuna, no lograba acceder. En el 5.º día de vigilancia, ocurrió el primer incidente que avivó las sospechas de Rafael. Estaba en una videoconferencia cuando la aplicación de monitoreo, silenciada durante la reunión, mostró a Luisa entrando en su despacho. Rápidamente terminó la llamada con cualquier excusa y aumentó el volumen. Luisa estaba limpiando los estantes, quitando el polvo de los libros con cuidado, mientras Miguel jugaba en la alfombra con bloques coloridos. Fue entonces cuando se detuvo frente a un portarretratos. La foto mostraba a 3 personas, Rafael, sus padres y él, mismo a los 12 años, frente a la primera obra grande de la constructora, todavía llamada Montero e Hijo. El rostro de su padre, Arturo Montero, brillaba de orgullo, un brazo alrededor de su hijo y otro en la cintura de su esposa, Elena. Luisa tomó el portarretratos, observándolo con una expresión que Rafael no logró descifrar.
No era la curiosidad típica de una chismosa, ni el cálculo de alguien buscando información para explotar. Era algo más íntimo, casi como reconocimiento. «Qué familia tan bonita», murmuró para sí misma, pasando los dedos suavemente sobre el cristal. Luego, mirando a Miguel, en el suelo añadió en voz baja: «Tienes la misma mirada que él y la misma forma de ser tan buena». Rafael sintió un escalofrío en la espalda. ¿De él quién? ¿De su padre? ¿Cómo podría ella saber cómo era la forma de ser de Arturo Montero? El empresario había muerto hacía casi 7 años, mucho antes de que Miguel naciera. Era imposible que Luisa lo hubiera conocido. La niñera devolvió el portarretratos al lugar exacto y continuó la limpieza. Minutos después, salió del despacho con Miguel en brazos, cerrando la puerta con cuidado. Rafael permaneció paralizado, mirando fijamente la pantalla del móvil, la mente trabajando en posibles explicaciones. Quizás ella solo estaba haciendo una observación genérica sobre la semejanza familiar. Quizás de él fuera una referencia al propio Rafael. Pero su instinto le decía que había algo más en aquellas palabras. Durante 3 días más, observó a Luisa con atención redoblada. Su comportamiento seguía siendo impecable. Todas las mañanas hacía ejercicios de estimulación con Miguel, juegos para la coordinación motora, canciones con gestos para desarrollar el habla, masajes suaves para fortalecer los músculos de las piernas. «Vamos, pequeño», decía ella, sosteniendo las manitas de Miguel mientras él intentaba ponerse de pie. «Un día de estos darás tus primeros pasos y será el día más feliz de la vida de tu padre». Rafael, que asistía a la escena por el móvil durante una reunión en el centro de Madrid, sintió un nudo en la garganta. ¿Sería realmente el día más feliz de su vida? Apenas lograba recordar la última vez que había sentido verdadera felicidad. Quizás en el nacimiento de Miguel, antes de que todo se derrumbara con la complicación en el parto de Carolina. Esa noche volvió más temprano a casa. Quería ver a su hijo personalmente, no a través de pantallas. Cuando entró en la sala de estar, encontró una escena que parecía sacada de una vida que no era la suya. Luisa estaba sentada en el suelo con Miguel, una pequeña palangana de agua tibia entre ellos. Varias miniaturas de barcos coloridos flotaban en el agua, y el bebé golpeaba la superficie creando olas y riendo con el movimiento de los juguetes. «Mira quién ha llegado», exclamó Luisa al ver a Rafael. «Es papá, Miguel». El bebé miró en dirección a su padre, pero pronto volvió su atención a los barquitos, sin mostrar gran entusiasmo con la presencia paterna. Rafael sintió una punzada de celos, algo que nunca admitiría en voz alta. «Estamos jugando a los marineros», explicó Luisa. «Ayuda en la coordinación motora y en la percepción de causa y efecto». Rafael solo asintió, incapaz de encontrar palabras apropiadas. Parte de él quería unirse al juego, sentarse en el suelo junto a su hijo. Otra parte, la que comandaba su vida hacía años, lo mantenía rígido y distante. «Si el señor quiere participar», ofreció Luisa tímidamente. «Tengo trabajo que hacer», respondió secamente girándose hacia el pasillo. Antes de salir, sin embargo, no resistió a preguntar: «¿Cuánto tiempo lleva trabajando como niñera, señorita Silva?» Luisa pareció momentáneamente confusa con la pregunta inesperada. «Casi 15 años, señor. ¿Por qué?» «Curiosidad», respondió estudiando su reacción. «Parece joven para tanta experiencia». «Empecé temprano», ella sonrió. «Aún en la adolescencia, cuidando de los hijos de los vecinos en el barrio donde crecí, en la Cañada Real Galiana». Rafael enarcó las cejas. La Cañada Real Galiana, uno de los mayores asentamientos informales de Madrid, parecía un mundo distante del suyo. ¿Cómo alguien salido de allí había llegado a las mansiones de La Moraleja? Más importante, ¿qué la traía específicamente a su casa? «Buenas noches, señorita Silva», dijo por fin retirándose a su despacho. Allí, solo con sus pensamientos, Rafael volvió a observar las cámaras. En el baño nocturno de Miguel, oyó algo que hizo que su corazón se detuviera. Las palabras de Luisa resonaban en la mente de Rafael mientras se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño.
Tu madre era hermosa, ¿sabes? ¿Y tu abuelo? Tu abuelo fue la persona más generosa que conocí. Crecerás con su corazón. Esas frases susurradas mientras ella bañaba a Miguel se repetían como un disco rayado en su mente. ¿Cómo podría Luisa conocer a su padre? ¿Cómo podría hablar de la belleza de Carolina, quien nunca había permitido fotos suyas en revistas o redes sociales? La posibilidad más obvia, que Luisa estuviera investigando a su familia por Internet, no explicaba el tono íntimo, casi nostálgico con el que hablaba de ellos. A las 3 de la mañana, desistió de dormir. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina para preparar un café. En el camino, se detuvo frente a la puerta de la habitación de Miguel, entreabierta como siempre quedaba durante la noche. Espió hacia adentro viendo a su hijo durmiendo serenamente, el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. Durante unos minutos, Rafael permaneció allí, observando a ese pequeño ser que llevaba su sangre, pero que a veces le parecía tan extraño como un desconocido en la calle. ¿Cómo podía amar tanto a alguien y al mismo tiempo sentirse tan distante? Carolina sabría qué hacer. Carolina transformaría ese distanciamiento en conexión con alguna palabra mágica, algún gesto que solo ella conocía. Pero Carolina ya no estaba allí, y él necesitaba encontrar su propio camino. En la cocina, mientras esperaba que el agua hirviera, sus ojos se posaron en el bolso de Luisa, dejado sobre una silla. Una voz interior le decía que revolver las pertenencias de la niñera era descender a un nivel demasiado bajo, incluso para sus estándares actuales de paranoia. Otra voz, sin embargo, la que lo había protegido durante años, insistía en que su obligación era proteger a Miguel y que la intuición sin acción era solo una vacilación cobarde. Después de un momento de conflicto interno, la segunda voz venció. Con movimientos silenciosos se acercó al bolso. Era simple, de cuero sintético marrón, sin marcas ni extravagancias. Rafael abrió la cremallera principal con cuidado para no hacer ruido. Dentro encontró objetos comunes: cartera, llaves, un pequeño estuche de maquillaje, paquete de pañuelos, un libro de bolsillo ya mencionado, algunos papeles doblados que parecían ser facturas y un pequeño frasco de perfume barato. Nada que sugiriera ninguna intención maliciosa. Estaba a punto de cerrar el bolso cuando sus dedos tocaron algo metálico en el fondo. Sacó el objeto y sintió que su corazón se aceleraba. Era un medallón de plata ovalado del tamaño de la palma de su mano, sujeto a una cadena delicada. La pieza era antigua, con detalles trabajados a mano en patrones que recordaban follajes, y un pequeño cierre en el lateral indicaba que podía abrirse. Con las manos temblorosas, Rafael presionó el cierre. El medallón se abrió en dos mitades, revelando dos fotografías en blanco y negro, protegidas por un cristal transparente. De un lado había una mujer joven sosteniendo un bebé, del otro, la imagen que hizo que Rafael casi dejara caer el objeto. Su padre, Arturo Montero, abrazado a una mujer que él no conocía. La fotografía era antigua, probablemente de la década de los 80, por el estilo de la ropa. Su padre aparentaba unos 40 años, el rostro más joven que en los recuerdos de Rafael, pero inconfundiblemente él. La mujer a su lado era negra, hermosa, con una sonrisa tímida y ojos que transmitían una dignidad silenciosa. No era una pose romántica. Estaban lado a lado como conocidos, quizás amigos, pero había algo en la expresión de ambos que sugería intimidad, como un secreto compartido. Rafael cerró el medallón con un chasquido y lo devolvió rápidamente a la bolsa, reorganizando todo como lo había encontrado. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué Luisa tenía una foto de Mindo en ella con su padre? Y lo que era aún más perturbador, ¿qué relación tenía eso con la llegada de Luisa a su casa? El pitido de la tetera lo sacó de sus pensamientos. Preparó el café mecánicamente, volviendo a la oficina con la taza caliente. Encendió el ordenador y abrió los archivos de la empresa, específicamente el sector de recursos humanos. Montero Construcciones existía desde hacía más de 4 décadas. Si aquella mujer había tenido alguna relación profesional con su padre,
Debería haber registros. Pasó las siguientes horas rastreando archivos digitalizados de empleados de las décadas de los 80 y 90. Nada. Amplió la búsqueda a proveedores de servicios, consultores, socios de negocios. Tampoco encontró nada. Cuando el sol empezó a salir, se dio cuenta de que estaba siguiendo el enfoque equivocado. Si la relación fuera profesional, su padre no estaría abrazado a la mujer de esa manera, en una fotografía guardada en un medallón. A las 7 de la mañana, Rafael oyó movimientos en la planta baja. Por la aplicación de monitoreo, vio a Luisa ya despierta, preparando el desayuno de Miguel. Su eficiencia habitual ahora parecía siniestra, como si escondiera algún plan mayor. Bajó las escaleras sintiendo el peso del cansancio y la desconfianza. Al entrar en la cocina, encontró a Miguel ya en la trona, comiendo trocitos de plátano, mientras Luisa preparaba gachas en la cocina. El bebé sonrió al verlo, un evento aún lo suficientemente raro como para ser notable. «Buenos días, señor Montero», saludó Luisa sin demostrar nerviosismo ni culpa. «Parece cansado. ¿Noche difícil?» Rafael murmuró algo ininteligible en respuesta, sirviéndose café. La observaba de soslayo, buscando cualquier señal de que ella sospechara que él había registrado sus pertenencias. «Miguel durmió toda la noche», continuó ella, ajustando el babero del bebé. «Estamos progresando con las rutinas de sueño». «Qué bien», respondió secamente, intentando organizar sus pensamientos. ¿Debería confrontarla inmediatamente sobre el medallón? ¿Investigar más antes de actuar? ¿O simplemente despedirla sin explicaciones, como había hecho con las anteriores? La mañana transcurrió con Rafael dividido entre las obligaciones profesionales y la vigilancia obsesiva de Luisa a través de las cámaras. Cada gesto de ella ahora parecía cargado de significados ocultos. La manera en que hablaba con Miguel en tono confidencial, como si compartiera secretos. Cómo ocasionalmente se quedaba pensativa, mirando por la ventana al jardín. Incluso su eficiencia parecía parte de una elaborada actuación. Al final, de la tarde recibió una llamada que lo obligó a salir de casa para una reunión de emergencia con inversores extranjeros. Antes de partir, se detuvo en la sala donde Luisa jugaba con Miguel en la alfombra. «Necesito salir para una reunión», anunció, más para informar que estaría monitoreando todo remotamente que por consideración. «No sé a qué hora vuelvo». «Esté tranquilo, señor Montero», respondió Luisa con su habitual sonrisa serena. «Me encargaré de todo». De camino al centro financiero de Madrid, Rafael no podía concentrarse en el material de la reunión. Su mente estaba en la mansión, con Luisa y sus misterios. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué quería? La reunión con los inversores japoneses se prolongó durante casi 4 horas. A pesar del cansancio, Rafael mantuvo la fachada de empresario confiado y concentrado, mientras periódicamente verificaba la aplicación de monitoreo por el móvil disimuladamente bajo la mesa. En uno de esos momentos, vio algo que casi lo hizo levantarse en medio de la presentación de uno de los ejecutivos. Luisa estaba en la habitación de Miguel, sentada en la butaca junto a la cuna, con un álbum de fotografías en su regazo. Un álbum que Rafael reconoció inmediatamente. El álbum personal de Carolina, que él guardaba en su propia habitación, en el cajón de la mesita de noche. ¿Cómo tenía Luisa acceso a aquello? Era una invasión flagrante de la privacidad más íntima de la familia. Rafael murmuró una excusa cualquiera y salió de la sala de reuniones dirigiéndose al baño para ver la escena con volumen. «Mira, Miguel», decía Luisa suavemente, mostrando las fotos al bebé en su regazo. «Esta es tu mamá en la universidad. Estudió arquitectura, ¿sabes? Así fue como conoció a tu papá. Y aquí mira qué guapa, el día de su boda». Rafael sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo se atrevía? Aquellas memorias eran sagradas, preservadas cuidadosamente para cuando Miguel tuviera edad suficiente para entender la pérdida que había sufrido tan temprano en la vida. «Tu mamá amaba las flores», continuaba Luisa señalando una foto de Carolina en un jardín, «especialmente las orquídeas. Un día, cuando seas mayor,
Plantaremos algunas en el jardín para ella. ¿Qué te parece? Aquello era demasiado. Rafael apagó el móvil, incapaz de seguir mirando. Necesitaba volver a casa inmediatamente, confrontar a Luisa, exigir explicaciones. Pero primero necesitaba terminar aquella maldita reunión. Cuando finalmente logró finalizar el compromiso, ya pasaban de las 9 de la noche. Condujo por la M30 por encima del límite de velocidad, ignorando el tráfico aún pesado. Llegó a la mansión poco después de las 10, estacionando el coche de cualquier manera en la entrada. Al entrar, la casa estaba silenciosa. En la aplicación vio que Miguel ya estaba durmiendo y Luisa se encontraba en la cocina preparando algo que parecía ser el almuerzo del día siguiente. Se dirigió hacia allí a pasos firmes, determinado a obtener respuestas. Cuando entró en la cocina, Luisa levantó la vista de la tabla donde cortaba verduras, sorprendida por su llegada abrupta. «Señor Montero, no lo oí llegar. ¿Quiere que le prepare algo de comer?» Rafael ignoró la pregunta. «¿Qué estaba haciendo con el álbum de fotos de mi difunta esposa?» El rostro de Luisa palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Yo pensé que sería importante para Miguel conocer a su madre, aunque fuera por fotos. Disculpe si traspasé algún límite». «¿Cómo sabía dónde encontrar el álbum?», presionó Rafael, acercándose. Luisa bajó la mirada a la tabla. «Sebastián mencionó que usted guardaba recuerdos en la habitación. Pensé que Miguel tenía derecho a conocer a su madre». Era una explicación plausible. Sebastián trabajaba para la familia desde hacía décadas y conocía cada rincón de la casa. Pero algo en el tono de Luisa sonaba falso, ensayado. ¿Y cómo sabía que Carolina estudió arquitectura? ¿Que amaba las orquídeas? Esta vez, Luisa pareció genuinamente confusa. «Está escrito en los pies de foto, señor. La señora Carolina escribía pequeños comentarios al lado de cada imagen. Pensé que era bonito compartir eso con su hijo». Rafael se sintió momentáneamente desarmado. Era cierto que Carolina solía escribir pies de foto detallados en sus álbumes, algo que él mismo no había revisado en meses, debido al dolor que le traían los recuerdos. «No quiero que toque las cosas personales de la familia sin mi autorización expresa», dijo finalmente, en tono que no admitía réplicas. «Entiendo, señor. No volverá a suceder». Rafael la observó retomar la preparación de los alimentos, aparentemente imperturbable por la reprimenda. Aquella calma lo irritaba profundamente. Quería desestabilizarla, hacerla revelar lo que sea que estuviera escondiendo. «¿De dónde es usted, señorita Silva?». La pregunta abrupta hizo que Luisa hiciera una breve pausa antes de responder. «Nací en Vallecas, como mencioné, pero crecí en varios lugares. Mi madre trabajaba como empleada doméstica y nos mudábamos según sus trabajos». «¿Nos mudábamos? ¿Tiene hermanos?» «2 hermanas mayores», respondió, guardando las verduras cortadas en la nevera. «Ambas viven en el interior del país ahora, con sus propias familias». «¿Y su madre? ¿Todavía vive?». Un brillo de emoción cruzó la mirada de Luisa. «Sí, pero está enferma. Problemas cardíacos». Rafael sintió que se acercaba a algo importante. «¿Cuál es su nombre?». «Concepción Silva». «¿Y antes de casarse?». Luisa dudó. «Mi madre nunca se casó, señor Montero». Rafael asintió lentamente, procesando la información. Había algo allí, en la punta de su lengua, una conexión que no lograba hacer completamente. «Buenas noches, señorita Silva», dijo por fin retirándose. En su habitación, acostado en la oscuridad, Rafael seguía dándole vueltas al misterio. El medallón, la foto de su padre con una desconocida, las palabras enigmáticas sobre su padre siendo generoso, sobre Miguel teniendo la misma mirada que él. Todas las piezas estaban allí, pero no conseguía encajarlas. Cuando finalmente se durmió, soñó con su padre. En el sueño, Arturo Montero lo miraba con expresión decepcionada, como si Rafael hubiera fallado en ver algo obvio, algo importante. «Siempre fuiste inteligente para los números», decía el padre en el sueño, «pero ciego para las personas». Se despertó sobresaltado con el sonido de risas. Eran casi las 9 de la mañana.
Había dormido mucho más allá de su horario habitual. Las risas venían de la sala de estar. Cogió el móvil para verificar las cámaras y vio una escena que hizo que su corazón se acelerara. En la pantalla del móvil, Rafael vio a Miguel de pie, sujetándose precariamente de las manos de Luisa, que estaba agachada frente a él. El bebé se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, como si probara su propio equilibrio, con una determinación nueva en su carita, generalmente apática. «Vamos, valiente», se animaba Luisa, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «La tía Luisa está aquí mismo. Ven». Rafael saltó de la cama, vistiéndose la bata apresuradamente. No quería perderse aquel momento. Miguel, finalmente intentando dar sus primeros pasos, corrió por el pasillo, pero se detuvo abruptamente en la puerta de la sala, escondiéndose detrás de la pared para observar la escena sin ser notado. Luisa había retrocedido unos pasos, agachada con los brazos abiertos hacia Miguel. El niño estaba de pie, temblando ligeramente, agarrado a la mesita de centro. «Mira lo que tengo aquí», canturreó Luisa, mostrando el osito favorito de Miguel. «El oso peluche echa de menos tu abrazo». Miguel sonrió aplaudiendo torpemente, lo que le hizo perder el apoyo y casi caer. Rápidamente se agarró de nuevo a la mesa, pero en lugar de rendirse, hizo algo que Rafael jamás olvidaría. Soltó una de las manos de la mesa, luego la otra, permaneciendo de pie solo por unos segundos vacilantes. «¡Eso es!», exclamó Luisa. «Tú puedes, campeón». Miguel dio un primer paso tembloroso, luego otro y otro. Al quinto paso, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, pero Luisa ya estaba allí para cogerlo, levantándolo, en un abrazo apretado y girándolo en el aire. «Lo conseguiste, repetía ella emocionada. «Tus primeros pasos. Tu papá estará tan orgulloso». Rafael, observando desde la puerta, sintió una torrente de emociones contradictorias. Orgullo por el hijo, sí, un orgullo tan inmenso que apenas le cabía en el pecho, pero también un dolor profundo, una sensación de pérdida irreparable. Los primeros pasos de su hijo habían sido para otra persona, no para él, que había sacrificado tanto para proteger a Miguel, sino para Luisa, una extraña que había entrado en sus vidas hacía menos de 2 semanas. Sintió lágrimas cálidas resbalando por su rostro. No lloraba desde el hospital, desde el día en que había sujetado la mano fría de Carolina por última vez. Ahora las compuertas se abrían nuevamente, pero por un motivo que no lograba nombrar completamente. ¿Era alegría por el hijo? ¿Tristeza por la ausencia de Carolina en aquel momento? ¿O, lo que era más perturbador, celos de Luisa? Retrocedió silenciosamente a la habitación, incapaz de entrar en la sala y fingir sorpresa, incapaz de compartir aquel momento sin revelar su vigilancia constante. Se sentó en la cama, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Cuando su teléfono sonó, tardó unos segundos en registrar el sonido. «Diga», contestó, la voz aún entrecortada. «Señor Montero, aquí es Mauricio de la dirección. Tenemos un problema en el proyecto Valencia. El alcalde amenaza con revocar la licencia si no aumentamos la contrapartida social». Rafael respiró hondo, forzándose a retomar el papel de empresario implacable. «Voy a resolver esto. Estaré en la oficina en 1 hora». Colgó y entró en el baño para lavarse la cara. En el espejo vio ojeras profundas, la barba sin afeitar desde hacía días, la mirada de un hombre al borde de un colapso. No era así como su padre lo había criado para ser. Arturo Montero enfrentaba las crisis con la cabeza erguida, nunca demostrando debilidad. «Un líder carga el peso de los demás», solía decir, no al revés. Mientras se vestía, Rafael tomó una decisión. Aquella noche confrontaría a Luisa. Exigiría respuestas sobre el medallón, sobre su conocimiento de su familia, sobre sus verdaderas intenciones. Acabaría con aquel juego de misterios y medias verdades. En la oficina de la constructora, en el piso 42 de uno de los edificios más imponentes del Paseo de la Castellana, Rafael intentaba enfocarse en las negociaciones con el Ayuntamiento de Valencia.
pero su mente seguía volviendo a la mansión en La Moraleja, a la escena de los primeros pasos de Miguel, a los enigmas que rodeaban a Luisa Silva. Durante la reunión con los abogados de la empresa, se encontró verificando compulsivamente la aplicación de monitoreo. Veía a Luisa y Miguel en el jardín, ella mostrándole flores e insectos al bebé, que ahora intentaba dar pasitos apoyado en sus manos. En una escena particularmente conmovedora, Miguel señaló a un colibrí y balbuceó algo parecido a pájaro. «Eso mismo, Miguel», exclamó Luisa encantada. «Es un colibrí. Colibrí. Señor Montero». La voz del abogado principal trajo a Rafael de vuelta a la realidad. «¿Está de acuerdo con el enfoque?», asintió automáticamente, sin tener idea de lo que estaba aprobando. Sus subordinados intercambiaron miradas preocupadas. El temido Rafael Montero, conocido por su atención impecable a los detalles, parecía a kilómetros de distancia. Cuando la reunión terminó, su asistente se acercó cautelosamente. «¿Está todo bien, señor? Parece distraído». «Estoy perfectamente», cortó Rafael levantándose. «Cancele mis compromisos de la tarde. Voy a trabajar desde casa». En el trayecto de vuelta, conduciendo su Porsche por las calles congestionadas de Madrid, Rafael no podía dejar de pensar en el medallón. La foto de su padre con aquella mujer desconocida era la pieza central del rompecabezas. ¿Quién era ella? ¿Una empleada? ¿Una amiga? ¿Algo más? Y Luisa, ¿cómo encajaba ella en todo esto? La posibilidad más obvia era que la mujer de la foto fuera su madre, Concepción. Pero si fuera el caso, ¿cuál era la naturaleza de su relación con Arturo Montero? ¿Y por qué Luisa estaría ahora cuidando a Miguel, como si completara algún círculo invisible? Al llegar a la mansión encontró la casa silenciosa. Por la aplicación, vio que Miguel estaba echando su siesta de la tarde y Luisa aprovechaba para organizar la habitación del bebé, doblando ropa y arreglando juguetes con la eficiencia tranquila que la caracterizaba. Rafael fue directo al despacho, cerró la puerta y abrió el cajón inferior del escritorio, donde guardaba documentos personales. Entre carpetas y sobres antiguos, encontró lo que buscaba: una caja de madera tallada que había pertenecido a su padre. Dentro había cartas, algunos recibos, documentos familiares y un pequeño cuaderno de anotaciones personales de Arturo. Hojeó el cuaderno, buscando cualquier mención a una Concepción o referencia a empleados especiales. Pero las anotaciones eran principalmente sobre negocios, algunas reflexiones filosóficas y breves menciones a momentos familiares. Estaba casi desistiendo cuando un sobre cayó de entre las páginas. Era antiguo, amarillento, con la caligrafía formal de su padre en el exterior. «Para Rafael, abrir después de mi partida». Rafael sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo nunca había visto aquel sobre antes? ¿Habría estado siempre allí, esperando el momento adecuado para ser encontrado? Con dedos temblorosos lo abrió cuidadosamente y sacó una hoja de papel doblada, escrita a mano. Antes de que pudiera empezar a leer, oyó golpes suaves en la puerta. «Señor Montero». Miguel se despertó y pregunta por su padre. Rafael guardó la carta rápidamente en el cajón. «Ya voy». En la sala de juegos encontró a Miguel sentado en la alfombra, rodeado de bloques coloridos. Al ver a su padre, el bebé sonrió, una sonrisa que Rafael percibió con una punzada de culpa se estaba volviendo más frecuente gracias a Luisa, no a él. «Hola, campeón», dijo, agachándose al lado de su hijo. Vacilante, extendió los brazos. Para su sorpresa, Miguel vino a su regazo sin protestar. «Tuvo un gran día hoy», comentó Luisa, permaneciendo a una distancia, respetuosa. «¿Quieres contarle a papá lo que hiciste, Miguel?» Rafael sintió que el corazón se le encogía. Ella no sabía que él ya lo había visto todo. ¿Qué hizo? La sonrisa de Luisa era genuinamente feliz, sin ningún rastro de falsedad o segundas intenciones que Rafael tanto buscaba. Dio sus primeros pasos, 5 pasitos seguidos, sin apoyo. «¿5 pasos?», repitió Rafael, fingiendo sorpresa mientras abrazaba a su hijo.
Eso es increíble, Miguel. Papá está tan orgulloso de ti. El bebé aplaudió como si entendiera la importancia de su propia conquista. Rafael percibió que estaba sonriendo, una sonrisa verdadera, la primera en mucho tiempo. «Vamos a mostrárselo a papá», sugirió Luisa, extendiendo las manos hacia Miguel, que inmediatamente se retorció en el regazo de su padre, queriendo ir al suelo. Rafael colocó a su hijo en la alfombra, ayudándolo a ponerse de pie. Luisa retrocedió unos pasos y se agachó, abriendo los brazos. «Ven, Miguel, ven con la tía Luisa». El bebé dio 2 pasos vacilantes y se detuvo, inseguro. Miró a su padre como si pidiera permiso o aliento. «Vamos, hijo», dijo Rafael suavemente. «Tú puedes». Con aquellas palabras Miguel sonrió y dio 3 pasos más decididos hasta caer en los brazos de Luisa, que lo abrazó con evidente orgullo. «Ahora ve con papá», exclamó ella, girando al bebé en dirección a Rafael. Miguel dudó nuevamente, mirando a su padre con sus grandes ojos curiosos. Rafael se agachó, abriendo los brazos como había visto hacer a Luisa. «Ven, campeón, ven con papá». Para su asombro, Miguel dio 4 pasos firmes en su dirección, cayendo en sus brazos con una risa deliciosa. Rafael abrazó a su hijo, sintiendo una felicidad tan intensa que rozaba el dolor. ¿Cómo pudo haber perdido tanto tiempo obsesionado con desconfianzas en lugar de vivir momentos como aquel? Cuando levantó los ojos vio a Luisa observándolos con una mirada que no pudo descifrar. Había ternura allí, ciertamente, pero también algo más profundo, como si ella cumpliera alguna misión importante, como si presenciara la conclusión de algo que había comenzado mucho antes. Aquella mirada reavivó todas sus sospechas. La carta en el cajón, el medallón con la foto de su padre, los comentarios enigmáticos sobre la buena manera de ser de Arturo Montero. Todo estaba conectado de alguna forma que aún no comprendía totalmente, pero estaba determinado a descubrir. Pasaron la tarde jugando con Miguel. Rafael canceló algunas llamadas importantes, decidiendo priorizar a su hijo por primera vez en mucho tiempo. Observaba a Luisa atentamente, notando la naturalidad con la que interactuaba con Miguel, la gentileza genuina en sus gestos, la paciencia infinita con los intentos y errores del bebé. No parecía ser una actuación. Si Luisa tenía algún motivo oculto para estar allí, no era un motivo maligno. Eso estaba cada vez más claro para Rafael. Pero entonces, ¿cuál era? Cuando cayó la noche y Miguel fue acostado, Rafael supo que era hora de la confrontación que había pospuesto durante demasiado tiempo. Encontró a Luisa en la cocina, preparando una taza de té para sí misma. «Señorita Silva, ¿podemos hablar en el despacho?», pidió manteniendo el tono neutro. Ella asintió, siguiéndolo en silencio. En el despacho, Rafael cerró la puerta e indicó una butaca para que ella se sentara. Él mismo permaneció de pie, con las manos en los bolsillos para disimular su nerviosismo. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, tomando el control remoto del televisor de la pared. Presionó algunos botones, y la pantalla se encendió, mostrando imágenes en vivo de varias habitaciones de la casa. El rostro de Luisa palideció visiblemente. «¿Son cámaras?» «Instaladas en todas las habitaciones al día siguiente de tu llegada», confirmó Rafael, observando su reacción. «He estado monitoreando todo lo que sucede en esta casa». Luisa se llevó la mano a la boca, pareciendo genuinamente conmocionada. Esto es una invasión de la privacidad, señor Montero». «Mi casa, mis reglas», replicó él fríamente. «Te vi encontrar la foto de mi familia y comentar sobre el buen carácter de mi padre. Te vi diciéndole a Miguel que tu abuelo fue la persona más generosa que conocí. Te vi tomando el álbum de Carolina sin permiso». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Luisa, pero ella mantuvo la compostura. «Entiendo su desconfianza, señor, pero no había necesidad de esto. Podría simplemente haberme preguntado». «Estoy preguntando ahora», dijo Rafael, inclinándose sobre la mesa. «Vi el medallón en tu bolso, Luisa. La foto de mi padre con una mujer que no conozco. Quiero saber quién eres realmente y qué estás haciendo en mi casa». Luisa cerró los ojos por un momento,
como si tomara valor. Cuando los reabrió, había una resignación en su mirada, como si el momento que tanto temía finalmente hubiera llegado. Pretendía contarlo todo en el momento adecuado, dijo ella en voz baja. Cuando hubiera confianza entre nosotros, cuando usted estuviera listo para escuchar. Estoy escuchando ahora, insistió Rafael, cruzando los brazos. Luisa respiró hondo. Vine aquí para cumplir 2 promesas, señor Montero, y creo que es hora de revelar cuáles son. Un silencio pesado se cernió en la oficina. Rafael se sentó lentamente en la silla detrás del escritorio, sin apartar los ojos de Luisa. La revelación que estaba a punto de escuchar parecía suspendida en el aire entre ellos, como una burbuja a punto de estallar. «Estoy esperando», dijo él finalmente, tratando de mantener la voz firme. Luisa se acomodó en el sillón, las manos apretadas una contra la otra. «La primera promesa fue hecha a mi madre», comenzó ella, la voz baja pero clara. «La mujer en la foto con su padre». Rafael sintió un nudo en el pecho. Su sospecha era correcta. ¿Quién es ella? ¿Cómo conocía a mi padre? Mi madre, Concepción de los Santos, trabajó en esta casa por casi 10 años, explicó Luisa. De 1982 a 1991. Era ama de llaves y ocasionalmente ayudaba en la cocina. Rafael frunció el ceño, tratando de recordar. Había sido un adolescente en aquella época. Luego, un joven adulto yéndose a la universidad. Recordaba vagamente a las empleadas que pasaban por la casa, pero ninguna destacaba en sus recuerdos. Mi madre era viuda, continuó Luisa. Mi padre sufrió un accidente en la construcción cuando yo tenía apenas 2 años. Ella se quedó sola con 3 hijas pequeñas, mis hermanas Angélica y Débora, y yo, la menor. Sus manos fueron instintivamente a su cuello, como si buscaran el medallón que ahora estaba guardado en su bolso. Fue su padre quien nos salvó, señor Montero, no solo dándole trabajo a mi madre, sino... Ella dudó, como si buscara las palabras adecuadas. En 1985, mi madre empezó a sentir dolores en el pecho, falta de aire. Tenía un problema cardíaco grave que requería cirugía urgente. No teníamos dinero ni seguro médico y el sistema de salud pública aún era muy reciente, desorganizado. Rafael escuchaba en silencio. Solo tenía vagos destellos de recuerdos de aquella época. Estaba absorto en su propio mundo adolescente, preocupado con los exámenes de ingreso a la universidad y los amigos. Su padre se dio cuenta de que algo andaba mal cuando mi madre casi se desmayó mientras limpiaba esta misma sala. Luisa gesticuló a su alrededor. Él la llevó personalmente al hospital y cuando supo de la situación, no solo pagó por la cirugía, sino que cubrió todos los gastos médicos posteriores. Una lágrima rodó por el rostro de Luisa. Él nos visitaba en el hospital, llevaba dulces para mí y mis hermanas. Decía que éramos fuertes como nuestra madre. Cuando ella recibió el alta, su padre creó un fondo para ayudarla con los medicamentos y asegurar que pudiéramos seguir estudiando. El nudo en la garganta de Rafael se apretó. Aquello sonaba exactamente como algo que Arturo Montero haría. Su padre, detrás de la fachada de empresario duro, tenía un corazón enorme. «El medallón», comenzó él. «Fue un regalo de él para mi madre», confirmó Luisa, con una pequeña sonrisa nostálgica. El día en que ella recibió el alta del hospital, dijo que era un símbolo de esperanza, que debería mantenerlo siempre cerca, para recordar que días mejores siempre vienen después de las tormentas. Rafael recordó la carta escondida en el cajón. Las piezas comenzaban a encajar. «Mi madre lo consideraba un ángel», prosiguió Luisa. «Ella siempre decía que si no fuera por Arturo Montero, no habría vivido para ver a sus hijas crecer. Cuando ella enfermó de nuevo el año pasado, me hizo prometer que si algún día yo pudiera, le devolvería su bondad. Era su forma de honrar la memoria de quien le había dado una segunda oportunidad». «¿Y la segunda promesa?», preguntó Rafael, su voz más suave ahora, el escepticismo inicial comenzando a disiparse. Luisa respiró hondo, como si reuniera valor. La segunda promesa fue hecha a su esposa, Carolina. Rafael sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «¿Cómo?». La palabra salió casi sin sonido.
Hace poco más de un año yo trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital San Camilo, explicó Luisa. Estaba en mi último año de la Facultad de Enfermería, haciendo prácticas en el sector de obstetricia. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. El San Camilo, el mismo hospital donde Carolina había sido internada con complicaciones en el parto. El día 15 de septiembre del año pasado, ingresó una paciente en trabajo de parto prematuro, Carolina Ferreira Méndez. Luisa dijo el nombre con respeto, casi reverencia. Hubo complicaciones serias, una hemorragia posparto que los médicos no podían controlar. Rafael cerró los ojos. El dolor de aquel día aún era vívido, cortante. Yo estaba en el turno de aquella noche, continuó Luisa suavemente. Ayudé a prepararla para la cirugía de emergencia. Ella estaba consciente, pero muy débil, preocupada, no consigo misma, sino con el bebé que acababa de dar a luz. Lágrimas silenciosas rodaban por el rostro de Rafael. Él no hizo esfuerzo para contenerlas. Cuando la llevaban al centro quirúrgico, Carolina agarró mi mano. La voz de Luisa tembló ligeramente. Ella sabía que la situación era grave. Me miró a los ojos y dijo, si no vuelvo, alguien necesita cuidar de mi bebé. El padre es un hombre bueno, pero está perdido, sin mí. Por favor, dile que Miguel necesita amor, no solo protección. Rafael sollozó. Los recuerdos lo asfixiaban. Carolina siempre lo había conocido mejor que él mismo. Siempre había sabido que sin ella, él se encerraría en una concha de miedo y protección excesiva. Fue lo último que ella dijo antes de entrar en la cirugía. Luisa bajó los ojos. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero... Lo sé, interrumpió Rafael, incapaz de escuchar el desenlace que había destrozado su vida. Aquellas palabras me persiguieron por días, continuó Luisa después de una breve pausa. Yo no sabía quién era, usted ni cómo encontrarlo, hasta que vi su apellido en la ficha, Montero. Me pregunté si habría alguna relación con Arturo Montero, el hombre que había salvado a mi madre décadas antes. Ella entrelazó los dedos, como si organizara sus pensamientos. Cuando investigué y descubrí que era su hijo, entendí aquello como una señal, como si el destino hubiera trazado un círculo completo. Pero perdiste el empleo en el hospital. Rafael recordó la historia que ella había contado antes. Luisa asintió. Fui despedida porque me extralimité profesionalmente. Me obsesioné con el caso, buscando información sobre usted y Miguel, intentando descubrir cómo estaban. Una supervisora lo notó y lo interpretó como comportamiento inadecuado. Y entonces vio el anuncio de la vacante, completó Rafael. No inmediatamente, corrigió ella. Pasé meses trabajando en otros hospitales, pero aquella promesa no me dejaba en paz. Cuando vi el anuncio de la agencia, reconocí la dirección de las historias de mi madre. Era esta casa, la misma casa donde mi madre trabajó, donde su padre la ayudó. No podía ser coincidencia. Rafael se levantó lentamente, caminando hasta la ventana. Afuera Madrid centelleaba bajo la noche, millones de luces formando un océano urbano. Luisa continuó hablando, su voz ahora más firme. Falsifiqué algunas referencias y documentos para que la agencia no descubriera mi conexión con Carolina en el hospital. Sabía que usted me rechazaría inmediatamente si lo supiera. Necesitaba entrar en la casa, conocer a Miguel, ver si podía ayudar de alguna manera. Rafael se giró. ¿Por qué? ¿Por qué importarse tanto con un bebé que ni conocía, con una familia extraña? Luisa lo encaró con ojos húmedos, pero determinados. Porque su esposa vio algo en mí en aquel momento tan frágil. Porque mi madre pasó la vida entera enseñándome que una bondad nunca es olvidada, que debemos retribuir al universo lo que recibimos de él. Ella se levantó también, pero mantuvo distancia. No vine aquí en busca de dinero o posición, señor Montero. Vine para honrar dos promesas. Una hecha a mi madre, de retribuir la generosidad de su padre, y otra hecha a su esposa, de garantizar que Miguel creciera rodeado de amor. Rafael se sintió aturdido. Era demasiado para procesar de una vez. Parte de él quería creer en cada palabra de Luisa. Tenía sentido, lo explicaba todo.
Otra parte, la que había construido muros a su alrededor tras la pérdida de Carolina, aún resistía. «¿Cómo puedo creerle?», preguntó la voz ronca. «¿Cómo puedo estar seguro de que no es todo una elaborada mentira?». Luisa abrió el bolso que había traído consigo y retiró el medallón de plata. Se lo entregó a Rafael con manos temblorosas. «Este medallón tiene casi 40 años. Ábrelo y ve la fecha grabada en la parte de atrás de la foto». Rafael abrió el medallón con cuidado. En la parte posterior de la fotografía de su padre con Concepción había una inscripción minúscula. «Para Concepción, en agradecimiento por su fuerza y dignidad. Arturo Montero, 12/08/1985. Era la caligrafía de su padre, sin duda alguna. La misma que había visto en tantos documentos, la misma de la carta aún cerrada en el cajón. «Y en cuanto a Carolina», continuó Luisa, «hay algo que ella me dijo en aquel momento final que solo usted podría confirmar». Rafael levantó los ojos del medallón. «¿Qué?». Sus últimas palabras completas fueron: «Dile a Rafael que Miguel necesita amor, no solo protección, y dile que recuerde siempre la promesa bajo el jacarandá rosa». Rafael sintió que le flaqueaban las piernas. Tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. La promesa bajo el jacarandá rosa. Un secreto íntimo, compartido solo entre él y Carolina en una tarde de primavera, bajo el árbol centenario del Parque del Retiro, donde él le había pedido matrimonio. «Nadie podría saber eso», murmuró él, más para sí mismo que para Luisa. «No sé lo que significa», admitió ella. «Solo repetí lo que Carolina me pidió que dijera». Rafael caminó lentamente hasta el cajón y retiró el sobre con la carta de su padre. Era hora de conocer el último mensaje que Arturo Montero le había dejado. Con manos temblorosas desdobló el papel amarillento por el tiempo y comenzó a leer en voz alta. «Hijo mío, si estás leyendo esto, ya no estoy a tu lado. Espero que hayas encontrado esta carta en un momento de necesidad, cuando mi orientación pueda marcar la diferencia. A lo largo de la vida, aprendí que nuestra verdadera fortuna no está en los edificios que construimos o en los contratos que firmamos, sino en las vidas que tocamos. Entre esas vidas hay una familia que siempre tendrá mi eterna gratitud». Concepción de los Santos trabajó en nuestra casa por muchos años. Mujer de honor inquebrantable, crió sola a 3 hijas mientras luchaba contra un corazón frágil. Cuando la ayudé con su cirugía, no fue por caridad sino por justicia. Ella merecía vivir y ver a sus hijas crecer. Creé un fondo fiduciario para apoyar la educación de las niñas. La más joven, Luisa, mostraba un potencial especial, inteligente, compasiva, determinada. El fondo debe pagar sus estudios hasta la conclusión de la universidad. Si algún día cualquier miembro de esta familia necesita ayuda, te pido que los asistas como yo lo haría. No por obligación, sino porque algunas almas son puentes que el destino construye entre familias aparentemente distantes. Recuerda siempre, el verdadero legado Montero no son los edificios que erigimos, sino los valores que defendemos. Con amor eterno, tu padre. Cuando terminó de leer, Rafael ya no podía contener las emociones. Años de muros cuidadosamente construidos se desmoronaban ante sus ojos. Las últimas palabras de Carolina, el mensaje final de su padre. Ambos apuntando en la misma dirección, hacia la misma persona que ahora estaba delante de él. «Yo nunca supe de este fondo», confesó Rafael, doblando cuidadosamente la carta. «Mi padre falleció de repente, y muchos de sus asuntos personales permanecieron desconocidos para mí». Luisa parecía tan emocionada como él. «Mi madre mencionó algún tipo de ayuda financiera para nuestros estudios, pero nunca explicó el origen exacto. Siempre lo atribuyó a la bondad de Arturo Montero. El fondo probablemente fue cerrado cuando los abogados liquidaron el patrimonio sin mi conocimiento», reflexionó Rafael. «Pero eso no importa ahora». Él se acercó a Luisa, entregándole el medallón de vuelta. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad, «por el modo en que la traté, por la desconfianza, por las cámaras». «Usted estaba protegiendo a su hijo», respondió ella comprensiva. «Cualquier padre haría lo mismo». «Pero transformé protección en prisión», admitió Rafael. «La verdad,
finalmente clara para él, para Miguel y para mí mismo. Un silencio contemplativo se cernió entre ellos. Por el monitor de bebé en la mesa, podían escuchar la respiración tranquila de Miguel, dormido en su cuna. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Luisa finalmente, la incertidumbre evidente en su voz. Rafael la miró, realmente la miró, por primera vez desde su llegada. No como una amenaza potencial, no como una empleada, sino como una persona que el destino había enviado a través de una intrincada red de conexiones. «Ahora», dijo él lentamente, «creo que necesitamos honrar 3 promesas. Las 2 que tú viniste a cumplir, y aquella que hice a Carolina bajo el jacarandá rosa». «¿Cuál fue la promesa?», preguntó Luisa suavemente. Rafael sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. «Prometí que crearía una familia donde el amor siempre vendría antes de cualquier otra cosa. Una familia donde Miguel pudiera crecer seguro, sí, pero principalmente feliz». En aquel momento, como si sintiera que estaba siendo mencionado, Miguel comenzó a quejarse por el monitor. Luisa se levantó instintivamente, pero Rafael levantó la mano. «Deja que yo voy», dijo caminando hacia la puerta. En el tintosi umbral se detuvo y se giró. «Mañana por la mañana haré que retiren todas las cámaras, y me gustaría que continuaras con nosotros, no como empleada, sino como parte de la familia, como una tía para Miguel, alguien que pueda ayudarlo a conocer tanto a su madre como a su abuelo, alguien que ya lo ama, que ya se ha ganado su confianza. Si quieres, claro». Luisa sonrió, lágrimas de alivio brillando en sus ojos. «Sería un honor, señor Montero». «Rafael», corrigió él. «Por favor, llámame Rafael». 6 meses después, el sol de otoño bañaba el jardín de la mansión, Montero con una luz dorada, transformando las gotas de rocío en pequeños diamantes esparcidos por la hierba. Rafael observaba desde la terraza, mientras Miguel, ahora con 1 año y 8 meses, corría con pasos aún torpes detrás de una pelota colorida. Luisa seguía al niño de cerca, aplaudiendo cada pequeña conquista con entusiasmo genuino. «Eso es, campeón, atrapaste la pelota», exclamaba ella, mientras Miguel levantaba el juguete triunfante. «Atrapé, tía Lu», balbuceó el niño, en una de las muchas frases cortas que ahora componían su vocabulario en rápida expansión. Rafael sonrió, tomando un sorbo de su café. ¿Cuánto había cambiado? En 6 meses. La mansión, antes silenciosa y sombría como un mausoleo, ahora rebosaba de vida. Risas resonaban por los pasillos. La música sonaba frecuentemente en la sala de estar. Juguetes coloridos disputaban espacio con los elegantes sofás. Era una casa finalmente transformada en hogar. Sebastián se acercó discretamente. «Su desayuno está servido, señor». «Gracias, Sebastián. ¿Puede llamar a Luisa y Miguel? Vamos a comer juntos hoy». El mayordomo sonrió levemente. Él también parecía más jovial en los últimos meses, como si el ambiente renovado de la casa hubiera afectado a todos. «Ciertamente, señor». Rafael se dirigió a la mesa del jardín, donde un copioso desayuno había sido arreglado. Huevos, frutas, panes, zumos, todo dispuesto con la elegancia habitual de la casa, pero con toques coloridos que delataban la influencia de Luisa. Servilletas estampadas con personajes infantiles. Un platito especial con dibujo de cochecitos para Miguel. Pequeños detalles que transformaban una simple comida en un momento familiar. «Pa». La voz de Miguel sonó animada, mientras el niño corría en su dirección, los brazos levantados pidiendo brazos. Rafael lo alzó en el aire, girándolo una vez antes de abrazarlo. «Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien?» Miguel asintió enérgicamente, señalando la mesa. «¿Comer?» «Sí, vamos a comer», rió Rafael colocándolo en la trona especialmente adaptada. Luisa se acercó, el rostro ligeramente sonrojado por la carrera con Miguel. «Buenos días. ¿Todo listo para el gran día?» Rafael asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y excitación. Los abogados confirmaron que todo está en orden. La ceremonia será a las 2 de la tarde en el registro civil. Hoy era un día especial.
Después de meses de preparativos legales, Rafael finalmente oficializaría la posición de Luisa en la vida de Miguel. No como empleada, no como una presencia temporal, sino como tutora legal, con todos los derechos y responsabilidades que el papel exigía. Era un arreglo inusual, ciertamente, pero que tenía todo el sentido para la familia no convencional que habían construido. ¿Su madre confirmó que viene?, preguntó Rafael, sirviendo zumo a Miguel con cuidado. Luisa asintió ayudando al niño con un trozo de pan. Sí, y mis hermanas también. Angélica viene de Valencia con su marido y Débora consiguió libre en el hospital de Sevilla. Doña Concepción, ahora con 72 años, se había convertido en una presencia frecuente en la mansión. Su frágil corazón aún exigía cuidados constantes, pero la alegría de ver a su hija cumpliendo la promesa que había hecho y de conocer al nieto del hombre que había salvado su vida décadas antes, parecía fortalecerla en cada visita. La primera vez que Concepción había entrado en la mansión, después de casi 30 años, fue un momento de profunda emoción. Al ver a Rafael, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes su mirada», dijo simplemente, haciendo eco de las palabras que Luisa había dicho sobre Miguel. La misma mirada bondadosa, incluso cuando intenta esconderla. La relación entre Rafael y Concepción floreció rápidamente. Ella traía consigo historias de Arturo Montero que el hijo nunca había oído. Pequeños gestos de gentileza en el día a día, conversaciones en las mañanas de domingo en la cocina, la manera en que él hablaba orgullosamente de «mi hijo, el futuro ingeniero». Cada historia era un pequeño tesoro para Rafael, piezas del rompecabezas que formaba la imagen completa de su padre. «Miguel está tan animado con la tarta que ni pudo dormir bien ayer», comentó Luisa, interrumpiendo los pensamientos de Rafael. «¡Tarta azul!», exclamó Miguel, golpeando la cuchara en la mesa. Rafael sonrió. La fiesta después de la ceremonia en la notaría sería sencilla, pero llena de significado. Amigos cercanos, la familia de Luisa, algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en verdaderos amigos en los últimos meses. Una celebración no solo de la tutela compartida, sino del viaje extraordinario que los había traído hasta allí. «Necesitamos pasar por el centro comercial después del desayuno para buscar tu traje nuevo, campeón», dijo Rafael, alborotándole el cabello a su hijo. «¿Tengo?», preguntó Miguel, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Sí, igual que el de papá», confirmó Luisa guiñándole un ojo a Rafael. «Se verán guapísimos en las fotos». Después del desayuno, mientras Luisa ayudaba a Miguel a prepararse para la salida, Rafael fue a su despacho. La habitación, antes su refugio aislado, ahora tenía toques que delataban la frecuente presencia de un pequeño visitante. Bloques de construcción organizados en una caja colorida en la esquina. Libros infantiles en la estantería más baja. Dibujos orgullosamente exhibidos en un mural en la pared. Rafael se sentó al escritorio y abrió el cajón superior. De allí, sacó el medallón de plata que ahora pertenecía nuevamente a Concepción, pero que ocasionalmente volvía a sus manos para pequeñas reparaciones. El joyero había restaurado el mecanismo de apertura y pulido la plata, devolviendo el brillo original a la pieza. Al lado del medallón colocó la carta de su padre y una fotografía reciente. Miguel en el centro, abrazado por él de un lado y por Luisa del otro, con doña Concepción sentada en un sillón justo detrás, todos sonriendo a la cámara. 4 generaciones de una historia que trascendía lazos de sangre, unidas por promesas hechas con el corazón. «Estarían orgullosos», dijo una voz suave desde la puerta. Rafael levantó la vista para encontrar a Luisa parada en el umbral, observándolo con una sonrisa amable. «Carolina y su padre», ella aclaró entrando en el despacho. «Estarían muy orgullosos del hombre en que te has convertido, del padre que eres para Miguel». Rafael sintió un nudo en la garganta. «A veces todavía siento que estoy a tientas en la oscuridad». «Todos lo estamos». Luisa se encogió de hombros, sentándose en la silla frente al escritorio. «Pero ahora estamos a tientas juntos, y eso marca toda la diferencia». Rafael asintió.
guardando cuidadosamente los objetos en el cajón. ¿Sabes lo que me pregunto a veces? Si todo esto fue realmente coincidencia. Tú trabajando en ese hospital específico, esa noche específica, cuando Carolina... No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Luisa completó el pensamiento. Si fue destino o coincidencia, no sabría decirlo. Pero me gusta pensar que algunas almas están conectadas más allá del tiempo y del espacio. Como decía el medallón que tu padre le dio a mi madre, la bondad atraviesa generaciones. La inscripción dentro del medallón, recordó Rafael, sorprendido. ¿Cómo no lo noté antes? Está grabado en letras muy pequeñas, sonrió Luisa. Mi madre solo me lo mostró cuando decidí venir a trabajar aquí. Dijo que era un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Un ruido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Miguel apareció en la puerta, ya vestido con pantalones vaqueros y camiseta limpia, el cabello peinado a un lado como Rafael solía llevarlo. Vamos, papá. Centro comercial. Rafael se levantó extendiendo la mano a su hijo. Estamos listos, campeón. Vamos a buscar tu traje de galán. De camino al centro comercial, Rafael conducía mientras observaba por el retrovisor a Luisa y Miguel en el asiento trasero. El niño tarareaba una canción infantil que había aprendido en la guardería, gesticulando animadamente con sus manitas. Luisa lo acompañaba, haciendo coreografías improvisadas que arrancaban carcajadas de Miguel. ¿Cómo había cambiado su vida? Hace un año era un hombre amargado, consumido por la desconfianza y el miedo, incapaz de conectarse verdaderamente con su propio hijo. Ahora conducía hacia una ceremonia que celebraría una de las decisiones más acertadas que jamás había tomado: abrir las puertas de su casa y de su corazón a Luisa. No era un arreglo romántico, como algunos amigos habían inicialmente supuesto. Era algo diferente, quizás incluso más profundo. Una asociación basada en el respeto mutuo, en promesas honradas, en un amor compartido por Miguel y por los recuerdos que cada uno llevaba. Carolina siempre tendría su lugar especial en el corazón de Rafael y en la vida de Miguel. Un altar con sus fotos ocupaba un lugar destacado en el salón. Historias sobre ella eran contadas regularmente a Miguel. En su último cumpleaños habían plantado orquídeas en el jardín, sus flores favoritas, en una pequeña ceremonia íntima. De la misma manera, el legado de Arturo Montero permanecía vivo a través de las historias compartidas por Concepción y de las lecciones que Rafael ahora se esforzaba por implementar, tanto en casa como en los negocios. La constructora Montero, antes conocida solo por sus proyectos lujosos, ahora invertía en proyectos de vivienda social e infraestructura comunitaria, un retorno a los orígenes que Arturo habría aprobado. En la notaría, horas más tarde, Rafael sostenía a Miguel en brazos mientras firmaba los documentos que oficializaban a Luisa como cotutora legal del niño. No era adopción. Miguel seguía siendo hijo solo de Rafael y Carolina, sino un arreglo especial que garantizaba a Luisa derechos legales sobre decisiones relacionadas con la educación, la salud y el bienestar del niño. Cuando el juez pronunció las palabras finales, oficializando el acuerdo, Concepción lloró silenciosamente, sosteniendo el medallón contra el pecho. Las hermanas de Luisa aplaudieron. Sebastián, invitado especial para la ceremonia, parecía luchar contra lágrimas de emoción. ¿Tía Lu vive con nosotros para siempre ahora?, preguntó Miguel, con sus grandes ojos curiosos fijos en su padre. Rafael intercambió una mirada con Luisa, ambos sonriendo. Sí, campeón, la tía Lu siempre estará con nosotros. Ahora somos una familia. El niño pareció satisfecho con la respuesta, girándose hacia Luisa con los brazos extendidos. Ella lo tomó de los brazos de Rafael, abrazándolo fuerte. «Te quiero, tía Lu», murmuró Miguel, acurrucándose en su hombro. «También te quiero, pequeño», respondió ella con la voz embargada por la emoción. El juez, un señor de cabellos canosos que había conducido decenas de ceremonias ese día, parecía especialmente conmovido. Se acercó a Rafael después de firmar los últimos documentos. «En 30 años de carrera, señor Montero,
Pocas veces he presenciado un arreglo familiar tan único y al mismo tiempo tan genuino, comentó él, ajustándose las gafas. Es reconfortante ver que existen muchas maneras de construir una familia basada en el amor y el respeto mutuos. Rafael agradeció con un asentimiento de cabeza mientras observaba a Luisa presentar a Miguel a algunos primos lejanos que viajaron de los pueblos del interior para la ceremonia. El niño, antes tan tímido y retraído, ahora se comunicaba con una soltura sorprendente para su edad, conquistando sonrisas por donde pasaba. No era la familia tradicional que había imaginado construir cuando le pidió matrimonio a Carolina bajo el lapacho rosa en el Parque del Retiro. Era algo diferente, nacido del dolor y la pérdida, pero también de la bondad y de promesas honradas a través de generaciones. En la fiesta que siguió en la mansión ahora decorada con globos azules y blancos, Rafael se apartó por un momento para observar a los invitados. Miguel corría entre los adultos, exhibiendo orgullosamente su pequeño traje azul marino, idéntico al de su padre. Luisa conversaba animadamente con sus hermanas, mientras Concepción, sentada en un sillón cómodo, contaba historias de los viejos tiempos a algunos invitados fascinados. En un rincón especial del jardín se había montado una pequeña exposición de fotografías, un tributo a las personas que conectaban a esas dos familias, Arturo Montero y Carolina. Colegas de la constructora se detenían a admirar fotos antiguas del fundador de la empresa, muchos comentando cómo Miguel tenía la misma sonrisa, determinada de su abuelo. Rafael observó cuando Miguel, cansado de correr, se acercó tímidamente a doña Concepción. La anciana abrió una sonrisa radiante, extendiendo sus manos arrugadas hacia el niño. Para sorpresa de todos, Miguel subió solo al taburete al lado del sillón y se acomodó cómodamente en el espacio entre el brazo de la silla y Concepción, como si ese fuera su lugar natural en el mundo. «Abuela Concepción, cuenta una historia del abuelo Arturo», pidió él, con la simplicidad directa de los niños. Los ojos de Concepción se humedecieron. Era la primera vez que Miguel la llamaba abuela, un título que había surgido espontáneamente sin que nadie lo hubiera sugerido. Rafael, observando la escena a distancia, sintió que el corazón se le calentaba. El círculo realmente se había completado, de maneras que nadie podría prever. Sebastián se acercó silenciosamente, ofreciendo una copa de champán a Rafael. «Si me permite el comentario, señor», dijo el mayordomo en voz baja, «su padre estaría profundamente feliz hoy». Rafael asintió, emocionado. «Gracias, Sebastián, por el comentario y por haber estado a nuestro lado durante todo este viaje». «Fue un honor, señor», respondió el mayordomo con una pequeña sonrisa. «Y si me permite una observación más, esta casa finalmente ha vuelto a ser un hogar». Rafael no podría estar más de acuerdo. Mientras observaba a Miguel corriendo de vuelta hacia Luisa, quien lo levantó en el aire en un abrazo giratorio, se sintió profundamente agradecido por el camino sinuoso que lo había traído hasta allí. La transformación no se limitaba a la vida personal. En los últimos meses, Rafael había revolucionado la constructora Montero. Lo que antes era solo una empresa enfocada en el lucro y en proyectos de alto nivel, ahora dedicaba el 20% de sus recursos a proyectos sociales. En 1920, asociación con el gobierno municipal, habían iniciado la construcción de un complejo habitacional en Valle Escondido, un proyecto piloto que combinaba vivienda digna con espacios comunitarios, áreas verdes y acceso a servicios esenciales. Cuando presentó el proyecto a la junta directiva meses atrás, enfrentó resistencia. «No somos una ONG», argumentó el director financiero. Rafael respondió simplemente mostrando la carta de su padre y el medallón de doña Concepción. «La verdadera riqueza está en las vidas que tocamos», dijo haciendo eco a las palabras de Arturo. Al final, la junta directiva cedió, quizás menos por convicción y más por respeto, a la memoria del fundador, pero el resultado era lo que importaba. La constructora ahora levantaba no solo edificios, sino comunidades. Las cámaras de vigilancia, removidas hace meses, habían revelado mucho más de lo que él esperaba. No solo la integridad de Luisa,
sino sus propias fallas como padre, su incapacidad de superar el luto solo, su necesidad de reaprender a confiar y a amar. Esa noche, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Rafael encontró a Luisa en el balcón trasero, contemplando el cielo estrellado. Miguel ya dormía profundamente, exhausto después de tanta emoción. «Un centavo por tus pensamientos», dijo él uniéndose a ella en el pretil. Luisa sonrió. Estaba pensando en las vueltas que da la vida. Hace un año yo era una enfermera recién graduada, desesperada por cumplir una promesa casi imposible. Hoy soy oficialmente responsable del hijo del heredero de la constructora Montero. Y yo era un empresario paranoico instalando cámaras para espiar a la nueva niñera, rió Rafael. «Qué bueno que las instalaste», respondió Luisa, sorprendiéndolo. «De otra forma, quizás nunca hubiéramos tenido esa conversación. Quizás nunca hubiéramos descubierto todas las conexiones entre nuestras familias». Rafael reflexionó sobre aquello. Las cámaras que había pretendido usar como herramientas de desconfianza terminaron convirtiéndose en instrumentos de verdad. Al observar a Luisa a través de ellas, no había encontrado mentiras, sino una bondad genuina que reflejaba la de su propio padre. «¿Sabes lo que más me emociona?», continuó Luisa contemplando las estrellas. «Ver cómo mi madre finalmente encontró paz. Todos aquellos años llevando ese medallón, contando historias sobre el hombre que salvó su vida. Era como si ella siempre hubiera sabido que nuestras familias volverían a cruzarse». «¿Crees en eso? ¿Que algunas cosas están predestinadas?», preguntó Rafael, curioso sobre la filosofía de vida de aquella mujer que se había vuelto tan esencial en su mundo. Luisa pensó por un momento. «No sé si es predestinación exactamente. Prefiero pensar que son semillas plantadas con amor. Tu padre plantó bondad en la vida de mi familia. Carolina plantó confianza en mí en aquel último momento. Esas semillas crecen y florecen de maneras que no podemos prever, pero que siguen el patrón de lo que fue plantado originalmente». «Creo que el verdadero milagro», dijo Rafael después de un momento, «es que Miguel tendrá en su vida lo mejor de todos nosotros, la bondad de mi padre a través de las historias de su madre, el amor de Carolina a través de nuestros recuerdos, tu dedicación y gentileza, y espero algo de mí también». «Él ya tiene mucho de ti», aseguró Luisa. «La determinación, la inteligencia, y ahora, cada vez más, tu sonrisa». Permanecieron en silencio por unos minutos, contemplando el jardín bañado por la luz de la luna. En el centro, recién plantado, un pequeño lapacho rosa comenzaba a crecer. Una promesa para el futuro, un lazo con el pasado. «¿Sabes lo que Carolina me pidió que prometiera bajo el lapacho rosa?», preguntó Rafael suavemente. Luisa Lunonsus miró curiosa. «Prometí que nuestra familia sería siempre un espacio seguro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Un lugar donde todos pudieran ser auténticos, vulnerables, verdaderos. Donde el amor no necesitara ser merecido, solo dado libremente». Él sonrió, mirando la mansión que ahora pulsaba con vida renovada. «Creo que finalmente estoy logrando cumplir esa promesa». Luisa asintió emocionada. «Y yo finalmente cumplí las mías». «En realidad», dijo Rafael, «creo que apenas estamos comenzando. Miguel tiene toda una vida por delante y estaremos a su lado en cada paso». Esa noche, cuando Rafael finalmente se retiró, se detuvo en la habitación de Miguel. El niño dormía tranquilamente, abrazado al osito que Luisa le había dado el primer día, tan pequeño, tan inocente, y aún así, el catalizador de una transformación tan profunda. «Gracias, hijo», susurró Rafael, acomodando la manta, «por enseñarme que a veces necesitamos ojos que todo lo ven para ver lo que realmente importa».